En los últimos meses, años más que meses, los que estáis en las redes o los que consultáis mucha información relacionada con la dieta keto. ¿Qué es la dieta keto? ¿Cómo se puede gestionar, tener un control glucémico? He invitado a un amigo de esta casa, he invitado a una de las personas, a Serafín Murillo, al que le pido que me acompañe. Por favor, Serafín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Por favor, siéntate. Gracias por estar con nosotros y por aceptar un año más la invitación del Diabetes Experience Day. Hoy para hablar de este tema. No tenía otra opción. No tenías otra opción, es verdad, te dejo pocas muchas veces, cierto. Para preguntarte cosas relacionadas con la dieta keto. Explícanos qué es exactamente. Cuando decimos que es una dieta keto, ¿a qué nos referimos? Bueno, básicamente nos referimos a un patrón o le decimos dieta, un patrón de alimentación o cetogénica o keto, muy baja en hidratos de carbono, en el que se sigue una parte de alimentos, sobre todo sabemos el contenido de hidratos de carbono es suficientemente como para que el cuerpo produzca cuerpos cetónicos. Tenemos por ahí una iremos imagen, viendo las imágenes para completarlas. En la que se trata un poco también de definir qué porcentajes en cuanto a alimentación, cómo esto lo regulamos en cuanto a los diferentes modelos de alimentación, ¿no? No sé si sale por ahí, la tenemos. ¿Podemos verlo, compañeros, la presentación de Serafín? La base es que partimos de una alimentación, una recomendación tradicional, que es la que habitualmente se tiende a prescribir en la consulta de inicio o de no tan inicio, en la que hay un porcentaje de la alimentación, de las calorías, en forma de hidratos de carbono. Ahora para pediatría ha bajado al 40%, pero al 45%, el 50%, el 60%. Quiere decir que la mayoría de la alimentación de las calorías vienen de hidratos de carbono. Se sugieren pautas con alguna reducción de esos hidratos de carbono y a medida que se reduce y nos quedaríamos pues, un 26% o menos de la energía en forma de hidratos de carbono, podemos hablar de una dieta baja en hidrato de carbono que no llegaría a ser cetogénica. La dieta cetogénica no se define tampoco por una cantidad, porque por cómo sabemos que se produce es porque hay cuerpos cetónicos elevados. A medida que bajamos la cantidad de hidrato de carbono, el cuerpo utiliza más energía de grasa y en el hígado esto produce esos cuerpos cetónicos que aumentan ligeramente. Y es algo evolutivo, es algo que ha pasado en la historia de la vida, pero que ahora aplicamos también, o se aplica, ahora no, hace mucho tiempo, a la diabetes. Por traducir esto que nos estás diciendo a alimentos concretos, ¿qué alimentos conformarían una dieta keto? Claro, a medida que vamos bajando la proporción de hidratos de carbono, en la figura de la izquierda lo que vemos sería una dieta baja en hidratos de carbono, en la que todavía aparecen harinas, algo de arroz, pan, pasta, legumbres, sobre todo, alguna fruta, con una cantidad de proteína y grasa más o menos habitual. A medida que bajamos los hidratos, el movimiento nutricional que se hace es cambiar hidratos por grasa posiblemente saludable, ¿no? Es decir, bajamos hidratos, mantenemos los alimentos proteicos tal como tocarían, pero aumentamos esa cantidad de grasa. En la derecha sería una pauta de dieta modelo cetogénico con 20-30 gramos de hidrato de carbono total al día, sobre todo en las primeras fases de dieta cetogénica. Luego se puede aumentar algo, pero en la que ya no hay harinas, no hay arroz, pan, pasta. El único pan es el pan keto, un pan con harina de almendra, con otras harinas sin hidratos de carbono y con grasa saludable, frutos secos, aguacate, aceite de oliva, etc. ¿Qué diferencia hay entre una dieta keto y una dieta low carb? Sí, es la cantidad de hidratos. Es decir, la dieta low carb sería menor que la recomendación tradicional y en la dieta keto llevamos un paso más, es que a medida que se van rebajando esos hidratos de carbono, en algunas personas con 40-50 gramos de hidrato diario, en otras con 30 o con 20, depende de su resistencia a insulina, su tratamiento, ya se empezarán a producir esos cuerpos cetónicos y es ahí en donde ya podemos hablar de una dieta cetogénica. No tanto por una cantidad, sino porque luego cuando se miden esos cuerpos cetónicos aparecen en un valor por encima de cero, por encima de lo habitual. En este punto me vas a permitir que hagamos una pausa, porque normalmente sabéis que en el Experience Day compartimos información de los que saben,
pero lo intercambiamos, lo cruzamos con los testimonios de personas con diabetes, con testimonios como los vuestros. Quiero compartir con vosotros el testimonio de David Espí. Él es una persona de Valencia y él ha llevado a cabo una dieta keto y quería compartir con vosotros su experiencia. Lo vemos. Adelante. Yo tuve la típica visita al endocrino para la revisión trimestral o cada 4 meses, pues que te repasan análisis, etc. Y bueno, pues después del COVID ha habido mucha rotación de endocrinos y me atendió una endocrina y bueno, salí bastante tocado de esa reunión y es lo que me dio a tomar una decisión, porque bueno, la glicosilada yo la he tenido siempre a niveles, he estado incluso a 5,8, pero sí que he de confesar que he tenido una glicosilada artificial, ¿vale? Porque me llegué a obsesionar, tener una glicosilada por debajo de 6 y lo único que hacía era aumentar rápida, insulina rápida. Eso me suponía pues estar a veces en peligro con alguna hipoglucemia grave. Y bueno, pues en esa reunión, en esa visita médica, se tocó el tema de ya con una edad, con 48 años que tenía el año pasado, hace un año, el tema del colesterol y de tomar la famosa estatina o estatina. A lo cual yo me opuse. Yo le dije, díganme qué tengo que hacer, si tengo que hacer más deporte para bajar los niveles, pero yo por ahora, con mi edad, no me quiero tomar otra pastilla y no quiero depender de otro medicamento crónico. Y bueno, a lo que me contestaron que las cifras que para un diabético tenía que tener de colesterol de forma natural no se alcanzaba. Empecé con ese apoyo porque da mucho miedo. Ángel, te han criado casi 40 años dependiendo del hidrato, dependiendo de la insulina y dar el paso, lo que digo yo, saltar a Matrix es acongojante. Por mucho que quieras, tienes mucho miedo, ¿no? De decir, hostia, ¿qué me va a pasar? Y bueno, pues tuve 2 sustos que hay que superar. Uno de ellos es que me fui a andar cuando estaba haciendo un low carb, me fui a hacer 15 o 20 kilómetros y me entró una pájara horrible. Bueno, una pájara no fue porque estaba bien de azúcar, pero al final me dio un ataque de vomiteras y yo lo que interpreté que en el hospital, porque tuve que ir al hospital, lo que interpreté es que estaba generando grasa, tanta grasa que lo que tiraba, y perdón, aunque suene mal, tiraba viscosidad, ¿no? Entonces, bueno, fue una reacción desagradable, lo superé y después de verano, tuve una hipoglucemia muy jodida, perdón por la palabra, porque era una hipoglucemia ya en cetosis. Me pasé, aún estaba con el chip de que me iba de fiesta, me iba a un concierto, tal, me pinché más porque me iba a tomar 3 o 4 cervecitas o lo que sea, y a las 3 a las 4 de la mañana me empezó a entrar una hipoglucemia que era muy rara. O sea, yo la notaba muy rara, la sensación, pero también los índices muy raros, porque yo veía que estaba a 50 o a 52 y no bajaba más, pero tampoco subía. Pasé esa hipoglucemia y tengo que decir, y toco madera, que ya jamás desde septiembre de hace un año he tenido ya una hipoglucemia. Yo salgo a correr a 52, paso noches a 38, a 36 y las paso de maravilla. A partir de ahí mi vida ha cambiado a mejor, me sigo haciendo análisis a cada 3 meses, mi glicosilada es de 5,4 y me pincho la mitad de la mitad que me pinchaba insulina. O sea, cuando te ven así y dices que no comes hidratos, no tomas bravas, la cerveza, que es mi pasión, la restringes, no tomas el trozo de tarta, no toman tal, y que lo haces por salud, lo haces por salud. O sea, no lo hacen ni por religión, que se respeta, ni por otro tipo de movimiento sentimental, como pudiera ser animales, mares, océanos o lo que fuera.
te miran con cara de gilipollas, te dicen, pero ¿este tío qué hace? Este tío que está bien, o sea, ves que está bien y el tío no toma bravas, entonces tengo los triglicéridos perfectos, tengo tal, pero se van al colesterol total. ¿Que lo tengo por las nubes? Pues no lo sé, a 270, no me preocupa, 320, pero hijo, si me tomo 6, 8 huevos al día, me tomo mi aceite, me tomo no sé cuántas cucharas soperas de aceite de oliva que lo deshago. Mi aguacate, me tomo un aguacate entero así al día. ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? ¿Qué me voy a alimentar? ¿Del aire como Buda? Es el testimonio de una persona, David Espí. ¿Existe evidencia científica de lo que él nos está contando o falta esa evidencia científica? Bueno, sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta que lo de la evidencia científica, pues como las nubes, que a veces vemos lo que quieres ver, ¿no? Cuando tú ves una nube imaginas que es una vaquita o que es una manzana si tienes una hipo, seguramente, pero es complejo, ¿no? Sí que hay una evidencia y yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Explicaba, aparte de alguna batallita seguramente, pero que igual no más compleja de explicar y que es más a fondo, pero explicaba muy claro lo que pasa habitualmente cuando una persona hace dieta baja en hidratos, muy baja o cetogénica, es decir, que recupera un gran control de la diabetes, ¿no? Y en periodos de descontrol de hipoglucemias, la sensación de este control y de estabilidad glucémica, esto no tiene precio para ellos, ¿no? Es algo insuperable. Y esto se debe tener en cuenta seguramente, ¿no? Porque es una respuesta para momentos muy duros en los que hay muchas familias o muchas personas que han llegado hasta esta pauta y han comprobado que tiene un resultado maravilloso, ¿no? Es que le ha mejorado su control glucémico de una forma espectacular, pero a veces no hay un buen entendimiento luego con la otra parte, ahora lo hablaremos, ¿no? La base de bajar hidratos de carbono en un nivel mayor o menor es esta ley de los números pequeños que ya elaboró el doctor Bernstein hace ya muchos años, una persona con diabetes que hace dieta cetogénica hace muchos años, y la idea es que al tomar más hidratos de carbono hay que poner más insulina y tenemos primero que acertar los hidratos de carbono, hay que contarlos más o menos bien, y esto es muy complejo. Hay estudios que la estimación de hidratos de carbono tiene un error de un 20-30%, que es importante. Hay que adaptar bien la insulina. Los hidratos de la insulina tienen variabilidad y eso hace que cuando la persona se equivoca en 10-20 gramos de hidrato de carbono en una comida, su glucemia luego puede estar a 250 o a 50. Al bajar hidratos de carbono, esa variabilidad es mucho menor porque hay menos munición, hay menos hidrato de carbono que, aunque lo contemos mal, tampoco harán un efecto tan negativo, ¿no? Y las dosis de insulina son tan bajas que hay menos error en esa insulina. Esto también conlleva que haya menos tendencia a la hipoglucemia. Y algo que se pensaba hace tiempo, que bajar hidratos de carbono aumentaría la hipoglucemia porque el cuerpo no podría responder a las bajadas de azúcar, lo que se ha comprobado es que el número de hipoglucemias y de hipoglucemias severas se reducen de forma muy importante, ¿no? Otra cosa es que la evidencia es más compleja de analizar, ¿no? Lo que se ha visto en estudios es que las personas que consiguen hacer este tipo de pauta tienen un resultado fantástico, insuperable. Y esto salió de un estudio publicado en Pediatrics en 2018, en el que un grupo de más de 1.500 personas, online era la encuesta, se veía cómo tenían hemoglobinas de 5,7 en promedio, ¿no? Sin hipoglucemias. Esto, pues modelos de bomba sensor integrado de los que se verán por la tarde, igual tampoco llegan, algunas solamente, ¿no? Otro estudio en Italia el año pasado vio cómo durante un año de dieta cetogénica se mantenían esos resultados, pero la sensación de los estudios es que se reportan casos de éxito, es decir, quien lo hace, quien lo mantiene, tiene un resultado espectacular, ¿no? Pero esto quiere decir que si yo empiezo a hacer esa pauta, ¿podré aguantarla un año? No lo sé. Por otro lado, solamente un apunte, es que una dieta estándar habitual tampoco ha demostrado mucho. Es decir, hay un 30% de personas con dieta estándar que sí que mantienen un buen control, una buena gestión glucémica, con lo cual tampoco, lo otro es conocido, es lo que se ha hecho toda la vida, pero igual tampoco es la mejor opción. Yo escucho, al hilo de lo que dices, yo escucho a David hablar que tiene un colesterol por encima de 200 y me pregunto si realmente son seguras para las personas con diabetes este tipo de dietas. El problema está en que tiene la prueba de concepto está, si se hace, tiene un gran resultado.
tenemos algunas pequeñas dudas o grandes dudas sobre aspectos como, por ejemplo, el crecimiento en edad pediátrica, es decir, si al quitar tantas calorías de hidratos, si no se compensan bien con otros nutrientes, si no estamos dando toda la energía posible, porque una dieta cetogénica da más saciedad, hace que se acabe comiendo a veces un poquito menos. También hay algunos nutrientes que pueden no estar tan bien controlados. Y el tema del colesterol es algo muy habitual. Hay una cantidad que se les suele llamar estos lean mass hyperresponders. Son personas, sobre todo delgadas, deportistas, que cuando bajan hidratos de carbono, por alguna serie de razones o por todas a la vez, porque toman mucho colesterol dietético, que seguramente no, como decía David, ¿no? Pues tampoco hace falta tomar 8 huevos al día, pero si se come saludable, pues igual tampoco es un problema, ¿no? O porque movilizan mucha reserva energética y eso hace que el nivel de colesterol se eleve. Hay una respuesta para todo, ¿no? En el tiempo en el que estamos, que hablabas de ChatGPT, y seguramente se dice que ese tipo de colesterol es un colesterol poco oxidable, que no tendría tanto riesgo cardiovascular, pero no tenemos ninguna evidencia de que esto sea así. Es decir, la teoría va por un lado, pero ¿cuántas veces se ha explicado una teoría en salud, en medicina, que luego ha ido por otro lado, ¿no? Entonces, una cierta cautela hay que tener y está muy bien ir por libre, pero bueno, en equipo se va mejor. Déjame en este punto que añadamos un testimonio más, que es el de Carla Rodríguez, que es una persona con diabetes, que además es nutricionista y que bueno, complementa un poco lo que otra visión paralela a lo que estaba diciendo David Espí. Vamos a ver a Carla. Yo lo que sí que quiero dejar claro en primer lugar es que tenemos que diferenciar entre la dieta keto, la dieta cetogénica, y la dieta low carb o baja en hidratos de carbono. Porque la dieta cetogénica, la dieta keto, restringe muchísimo los hidratos de carbono. Se puede consumir un máximo de 50 gramos al día. Esto quiere decir que nos vamos a restringir muchos alimentos, como por ejemplo muchas frutas, algunas verduras, también las legumbres. Es una dieta bastante restrictiva. Para personas con diabetes, bueno, yo, tanto para personas con diabetes como para personas que no tienen diabetes, la veo como una herramienta para utilizar en consulta por un tiempo determinado. ¿Esto por qué es así? Pues porque este tipo de dietas todavía necesita mucho respaldo, más evidencia, porque sí que hemos podido ver que pueden funcionar, pero todavía necesitamos más evidencia para saber si son seguras o no a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque hay estudios que nos están diciendo que pueden afectar a la microbiota. Entonces, cuando disminuimos mucho la dosis de insulina, porque va a haber momentos en los que sí que vamos a obtener lo que nosotros estaríamos buscando, ¿no? Que serían unos niveles de glucemia más estables y más bajos, pero vamos a estar más cerca de la hipoglucemia. Entonces, al reducir mucho los niveles de insulina, vamos a estar también en una franja en la que hay que tener muchísimo más cuidado con la cetoacidosis, ¿vale? Porque claro, vamos a tratar de evitar la hipoglucemia reduciendo la insulina, pero ya sabemos que si reducimos la insulina, puede haber otros episodios, puede haber determinadas circunstancias que nos pueden precipitar más rápido a una cetoacidosis. A nivel psicológico es una dieta muy restrictiva y esto dificulta la adherencia, ¿no? Y que seamos capaces de llevarlo bien a largo plazo. Y luego, por otro lado, que con el tema de la diabetes, yo creo que estamos haciendo un poco un camino de ida y de vuelta, ¿no? Porque hace años, ya no solo en el momento en el que se introdujo la insulina, ¿vale? Sino ha sido muy importante también el tema de la educación diabetológica, porque tenemos que recordar que hace años teníamos muy limitados, muy contados los hidratos de carbono. Y cuando el paciente empieza a poder autogestionarse, pues empieza a poder tener más libertad a la hora de elegir lo que quiere comer.
Entonces eso han sido muchos años también con esa pelea de, no, las personas con diabetes podemos comer de todo, un poco haciéndoselo ver al resto de la sociedad. Y ahora resulta que parece que somos nosotros los que nos estamos autorrestringiendo, ¿no? Lo que sí que me parece peligroso, que surgen muchas tendencias dietéticas y muchas veces se nos presentan como si fueran la única opción correcta, como si fueran la única manera de conseguir un control que nos venderían como óptimo, ¿no? Y sí que a mí lo que más me preocupa es que se están, se están dando mensajes que me parecen un poco peligrosos, como por ejemplo, se presentan los hidratos de carbono como algo que para las personas con diabetes nos produce una reacción alérgica o una intolerancia, como si no los pudiéramos tolerar, fueran dañinos para nuestro cuerpo, cuando que en realidad esto no es así. En una dieta cetogénica es difícil llegar a los requerimientos de fibra, de vitamina C. Es posible, pero se complica mucho. Para mí el problema con estas cosas es que hay personas que no llevan un buen control y han leído, han escuchado, han visto y ven aquí como el santo grial, ¿no? Como la solución a todos sus problemas. Y tú luego empiezas a repasar con ellos y realmente hay cosas básicas que están fallando. Por ir terminando, por los tiempos, ya sabes, y luego ya en privado me lo perdonas. Vale. Fundamental, en cualquier caso, tener información y una buena base de educación en diabetes, ¿no? Sí. Serafín. Estoy de acuerdo con Carla. Sí que es cierto que a veces se vende como una opción única, así que para mantener un estilo de alimentación diferente al del resto de la población, a veces hay que integrarse en un grupo, cerrarse un poco, protegerse del resto, ¿no? Y por eso se hace una cierta militancia, ¿no? En este sentido, pero sí que ese conocimiento, esa capacidad de saber mucho sobre cómo hacer este proceso es básico, ¿no? Lo que pasa es que aquí siempre, en cada año en el Experience, hacemos como una reclamación, una sugerencia, ¿no? Una petición, y ese sería que seguramente un modelo, es decir, primero para los modelos profesionales seguramente se tienen que idear pautas algo más reducidas en hidratos de carbono, es decir, que la sociedad va evolucionando también en ese sentido y a veces vemos pautas hospitalarias que no son muy razonables y esto hay que revisarlo, hay que trabajar en ello. Es difícil trabajar en ello porque nutricionistas no estamos casi en los hospitales, con lo cual va a ser complejo, pero por otro lado también esa reducción de hidratos de carbono, igual cada persona tiene que encontrar el nivel en que por su estilo de vida, si le gusta salir, si le gusta, si hace deporte, lo que sea, se adapte mejor a su glucemia y encuentre ese equilibrio, ¿no? Porque es cierto que en las consultas médicas tampoco estamos demasiado preparados para poder abordar una dieta cetogénica, porque se necesita nutricionistas, se necesita mucho tiempo de visita y un cierto control, ¿no? Sobre todo las etapas iniciales. No estando yourself, hazlo tú y te pones y ya está, pueden haber problemas, como decía David, y esperamos que la persona no tenga que pasar sola por todos esos problemas, sino que tenga un asesoramiento que se pueda prever, que se pueda evitar, y esto también es educación terapéutica en diabetes o educación diabetológica, como le queramos decir. Pues estas son las posiciones, así queríamos compartir el debate con todos vosotros para que las conclusiones y vosotras os llevéis esas conclusiones a casa. Yo quiero agradecerle a Serafín una vez más que nos ha ilustrado, a Carla y a David, y el primer aplauso es para ti esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Serafín Murillo.